Señoras y señores, la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires les dan una cálida bienvenida. Las conferencias de hoy se organizaron para realizar el lanzamiento del proyecto El aporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la capacitación de la abogacía pública de todo el país. El objetivo general de esta propuesta es capacitar y dotar de herramientas de la gestión pública a dirigentes y cuadros técnicos que se encuentren desarrollando tareas propias de la administración pública en municipios y provincias, a fin de perfeccionar el desempeño de las áreas de gobierno básicas de todo estamento estatal. Se trata de una iniciativa del Ministerio de Gobierno de la Ciudad, impulsada por el subsecretario de Gobierno, licenciado Gustavo Gesualdo, a la que se suma la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General. En el marco de este proyecto se dictará el curso profundizado sobre acto administrativo local y federal que será dirigido por los profesores Pablo Comadira y Fernando Comadira. Agradecemos muy especialmente la colaboración brindada para la realización de este evento a las autoridades de la legislatura porteña. También agradecemos a la Policía de la Ciudad por la permanente colaboración brindada. La Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad informa que se encuentra abierta la prescripción a las carreras de Estado que dicta y que tendrán inicio próximamente. La prescripción, recordamos, es online en www.buenosaires.gov.ar/procuración. También aprovechamos para informar que el próximo 15 de mayo se realizará en el Salón Dorado de esta legislatura la jornada sobre procedimiento y proceso administrativos en homenaje al profesor Jesús González Pérez, organizada por el Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y la Procuración General de la Ciudad. La inscripción se realiza en www.buenosaires.gov.ar/procuración. A continuación, mencionamos la presencia de la magíster María José Rodríguez, exdirectora de la Escuela de Formación en Abogacía Pública y actualmente profesora de dicha escuela. El jefe de gabinete de la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad, doctor Sebastián Ibernizzi, y la asesora doctora Eliana Santanatoglia. Directores generales de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, también presentes, directores generales del Gobierno de la Ciudad, profesores de la carrera de Estado de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Tengan a bien, por favor, apagar los teléfonos celulares, no salir del salón durante las exposiciones para no provocar distracciones y cuidar sus objetos personales. Ahora sí, con este cálido aplauso, recibimos al diputado doctor Daniel Presti y al Procurador General de la Ciudad, doctor Gabriel Astarloa. Buenas tardes. Lo primero, darles la bienvenida como local, como diputado presidente de la Comisión de Justicia de esta casa, darles la bienvenida a esta Casa de la Democracia. Para nosotros es un placer que el curso vinculado con el acto administrativo, local y federal, se dicte en esta casa. Hacerles extensiva la bienvenida del vicepresidente de la casa, del doctor Francisco Quintana, también en este sentido. Y bueno, como digo, para nosotros es un gusto que esté y veo el salón repleto y que explota la capacitación permanente que la Procuración, y en este sentido lo dice, avanza y se preocupa por el abogado local, por el abogado del Estado, dándole capacitación permanente. Me entusiasma también, por supuesto, compartir con el Procurador General de la Ciudad, con el doctor Astarloa, estas palabras de bienvenida. No puedo dejar de mencionar en esa capacitación permanente que quiero destacar de la Procuración, que se preocupa por los abogados, la situación también en la que estamos viviendo, lo que se necesita una capacitación permanente para enfrentar los nuevos desafíos que vienen y se van a dar seguramente de acá al futuro.
Por ahí, como ex hombre judicial, también siempre le he inculcado cuando trabajaba en un juzgado, a los empleados del juzgado, que el abogado debe ser tratado como un magistrado también. Entonces, esa capacitación, ser partes del sistema judicial, es muy importante de destacar y es muy importante de mencionar. Por supuesto, al presidir la Comisión de Justicia, estar atento a las conclusiones, si es que se arriba a alguna conclusión del curso que hoy se va a brindar. En ese sentido, si se llega a alguna conclusión vinculado que hay que modificar, reformar, retocar, sinónimo que quieran consignarle alguna norma local, por supuesto la Comisión de Justicia va a estar a disposición, como siempre lo ha estado, de la Procuración, del doctor Astarloa, de la Procuración en su conjunto, para ver si hace falta y poner a disposición tanto la dirección, los empleados, y ponernos a trabajar si hace falta alguna modificación normativa al respecto. Por último, desearle el mayor de los éxitos. Acá están los doctores que van a dar una exposición, van a dar el curso de acto administrativo como eje troncal. Desearle el mayor de los éxitos, que aprovechemos estas oportunidades y destacar esta oportunidad, aprovechar esta capacitación permanente que da la Procuración a los abogados como para brindar apoyo a los abogados que dependan de la Procuración, no solamente los abogados, recién veníamos charlando, también abogados del interior en ese sentido. Así que nada, simplemente desearle el mayor de los éxitos a este curso. No tengo duda, viendo la capacidad del salón que está colmada, que ya es un éxito. Así que bueno, el mayor de los éxitos, mucha suerte y aprovechar la exposición de los doctores, que seguramente va a ser magistrales. Muchas gracias. Buenas tardes. Agrego simplemente unas palabras también en esta presentación. Comienzo por agradecerles a todos la presencia aquí en este Salón San Martín de nuestra legislatura. En especial, además, le agradezco mucho al diputado Daniel Presti, que es presidente de la Comisión de Justicia, que tiene un involucramiento ya por su propia función en estos temas. Le agradezco además también la deferencia y cortesía y cercanía que tiene con nosotros para también colaborar, por convicción propia de él claramente también, pero colaborar con nosotros en esta actividad que tiene que ver con la capacitación y actualización de conocimientos de los abogados del sector público. Estas palabras iniciales, que parecen palabras de rigor, me hicieron pensar en algún momento termino casi siempre en estos momentos diciendo lo mismo, pero no es menos verdadero. Entonces, y como cada día que pasa estoy más convencido, estamos convencidos en la Procuración de la bondad del curso y de la dirección que tenemos en la escuela y que estamos haciendo, no puedo al final dejar, tal vez con el riesgo de decir dos o tres conceptos importantes. Entonces, el primero, obviamente, nuestra convicción en la Procuración. Tenemos por rol, por misión constitucional, la representación en juicio y el patrocinio letrado de la ciudad, en todo proceso en que se controviertan sus intereses y sus derechos, el asesoramiento en la legalidad de los actos, la sustanciación de los sumarios, el asesoramiento jurídico gratuito. Es un órgano concentrado, todo el servicio jurídico que requiere el gobierno de la ciudad está concentrado, valga la palabra, entonces en la Procuración. Y entonces para este cuerpo de abogados y este cuerpo además de personal administrativo, asistentes, técnicos y operativos que necesitamos para cumplir esa tarea, obviamente hace falta tener la mejor formación, la mejor capacitación, y de esto nos ocupamos nosotros mismos en la Procuración. Es la decisión política que se ha tomado desde hace un tiempo y que seguimos, y entonces el sentido de esta tarea tiene que ver con prepararnos para ser mejor, cada día más cercano a la meta de la excelencia, que es la que nos hemos propuesto, la tarea que tenemos para desarrollar.
Y entonces, en este sentido, esta nueva actividad, destaco simplemente dos cosas. Uno, lo nuclear del tema, entonces quiere decir, estamos presentando y teniendo un avance hoy o unas primeras conferencias sobre un curso profundizado en Derecho Administrativo, que es, teniendo en cuenta la actividad que desarrollamos en el ejercicio de la abogacía pública y en el asesoramiento y en la defensa del gobierno de la ciudad, es claramente uno de los temas básicos, centrales, nucleares. Y así que es un tema que además le hemos dado y le damos una gran importancia. Destaco además que tenemos en la Procuración expertos y personas muy preparadas en este tema, como el caso, por ejemplo, del doctor Patricio San Martino. Pero en este caso, entonces, nos valemos también, y porque hacia nuestra esencia y a nuestro modo de entender la tarea de la escuela, de generar un vínculo y un contacto con el mundo académico, y entonces nos da mucha alegría poder desarrollar distintas actividades también con expertos y especialistas en el tema de distintas universidades, de distintas procedencias, tanto del mundo académico como de la vida pública. Entonces, en este caso, la chance de poder contar en este curso con el asesoramiento en cuanto a en esta primera actividad, pero también en todo el curso, de los doctores Pablo Comadira, Fernando Comadira y en este caso Juan Galeano, también para nosotros es un verdadero lujo y una gran alegría, y por eso aprovecho también para agradecérselos muy especialmente. Y lo segundo es que de modo expreso y de modo deliberado, desde siempre estuvo presente en la idea de la Escuela de Formación en Abogacía Pública, pero yo diría cada vez más, lo decimos más en voz alta y lo hacemos de un modo más enérgico, más intensivo. La escuela no se ocupa solo de la formación y capacitación de nuestros propios abogados, los que estamos en la Procuración y también los que integran el cuerpo de otros abogados que puedan estar en el gobierno de la ciudad, sino que está abierta también en su tarea la capacitación y formación y colaboración en la actualización de conocimientos de los abogados que integran el sector público en todas las jurisdicciones del país, en todas las provincias, en todos los municipios, en el Estado Nacional. Y entonces, en ese sentido, esta es una gran noticia y es un gran día también para nosotros, porque este es un curso que se va a transmitir por streaming y que va a ser grabado, y este curso profundizado va a estar abierto para que pueda ser distribuido y disfrutado, y aprovechado por esta vía tecnológica en todo el país. Y esto es merced a un convenio que hemos celebrado con el Ministerio de Gobierno, con la subsecretaría que está a cargo del doctor Gustavo Gesualdo. Y esto también, entonces, es una gran noticia para nosotros, porque queremos que esta experiencia pueda replicarse en muchas otras más, porque queremos definitivamente, que la escuela, a la par que se ocupa de la capacitación de los propios abogados de la Procuración, y esta obviamente es una nota distintiva que queremos también mantener y reforzar, tenemos que abrirla y colaborar en la capacitación de abogados del sector público de todo el país. De esta manera, nos parece que desde Buenos Aires, capital de todos los argentinos y ciudad de todos los argentinos, hacemos también una humilde colaboración, para ayudar a todos los abogados del sector público, porque con su mejor capacitación y con su mejor formación, no me canso de repetirlo, colaboraremos y construiremos un peldaño muy importante en la construcción de una mayor institucionalidad en la Argentina, que es, a no dudarlo, uno de los grandes desafíos que seguimos teniendo para hacer de la Argentina el país que nos merecemos, que soñamos y que queremos construir. Gracias por todo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Procurador General. Muchas gracias, Diputado Presti. Y en ustedes a todos los organizadores de este programa y de este curso y de esta jornada inicial dentro del curso profundizado sobre acto administrativo local y federal. Y muchas gracias a quienes están aquí participando de esta jornada. Es un privilegio para mí formar parte de esta conversación.
en compañía de Julio, de Pablo y Fernando. Así que muchas gracias. Me siento particularmente identificado con la impronta federal de este programa y de este curso. Yo estudié Derecho acá en la ciudad de Buenos Aires, soy agradecido a eso, pero nací en Trelew, Chubut, me crié en Santa Rosa, La Pampa, e hice mis primeros pasos en Derecho Administrativo en la Municipalidad de Bariloche, Río Negro, me casé con una salteña, así que lo vivo con particular interés y gusto a esta impronta federal de esta organización. Comenzaré con una reflexión inicial para luego hacer 5 consideraciones relacionadas con la causa y la motivación del acto administrativo y una reflexión final como conclusión. Vivimos en una sociedad de grandes transformaciones científicas y tecnológicas. No es una novedad decirlo. Impacta en todos los órdenes de la vida. En la medicina, en el transporte, en las comunicaciones, la ingeniería. Esto opera en el microcosmos y en el macrocosmos, ¿no? Uno basta ver una ecografía en cualquier hospital o clínica o la foto de lo que dicen es un agujero negro, ¿no? La semana pasada en todos los diarios del mundo. También en el derecho y en el derecho administrativo se ven estas transformaciones. El derecho administrativo y dentro de él el desarrollo de la teoría del acto administrativo tuvo grandes avances en estos últimos 20, 30 años. Y eso no tanto fruto de la tecnología, sino de la impronta y el esfuerzo de grandes profesores. Uno de ellos, y viene a cuento de la temática del curso, ha sido Julio Comadira, ¿no? A quien le tenemos que agradecer ese aporte. Ahora, por otro lado, estos avances de la ciencia y la tecnología impactan también en el derecho administrativo a la par, al margen de la academia y del estudio científico del derecho administrativo. Hace ya varios años tenemos accesos a bases de datos de información, de dictámenes, de jurisprudencia, de nuestra jurisdicción y de otras jurisdicciones. Un avance increíble, un salto cualitativo impresionante ha sido, a partir de la ciudad de Buenos Aires, el expediente administrativo electrónico. Hace ya unos años lo tomó la Nación y entonces el cauce formal del acto administrativo hoy en día es electrónico en estas 2 jurisdicciones y entiendo que distintas jurisdicciones del país van a ir tomando esta ola de cambios. Pero no solo en el terreno formal, sino en el terreno informal. Ahora, con licencia en el Poder Judicial y en la administración pública, trabajando en la administración pública, soy testigo de cómo se hacen grupos de WhatsApp para hacer el seguimiento en el trámite de un procedimiento administrativo, ¿no? Y entonces en ese grupo están todos los actores que tendrán que firmar o intervenir en ese expediente, de modo tal de que salga rápido una determinada actuación, ¿no? Y hay WhatsApp a cualquier hora del día y de la noche. Estas herramientas tienen un potencial enorme para el bien, al servicio del hombre y del Estado, pero también un potencial enorme que puede conllevar peligros, dificultades, incluso en manos de un agente que no tenga ganas de prestar un adecuado servicio público, a un mal proceder administrativo. Piensen nomás en un agente, un servidor infiel que accede a bases de datos informáticas, filtra o vende información, etc.
Con esto quiero decir que las mejores instituciones jurídicas, y en este caso la institución jurídica de la teoría del acto administrativo, puede verse malograda, amenazada por una fuerza arrolladora de criterios rectores, ¿no?, propios de la humanidad, ¿no?, de dificultades y temores y limitaciones, pero también los propios de la época, ¿no?, donde rigen las apariencias, los resultados de encuestas, las meras tendencias, las estadísticas, que no sabemos quién las hace o a pedido de quién, ciertas visiones parciales de la realidad, deliberada o indeliberadamente, se postulan superderechos en cabeza de distintos sectores sin ser consciente de las limitaciones presupuestarias y fiscales de las jurisdicciones de que se trata. Hay ausencia de un sano deber cívico en muchos sectores de la sociedad e incluso de los funcionarios públicos. Entonces, estamos con un peligro cierto de que se pierda la verdad subyacente en cada actuación administrativa y que sea suplantada por una mera articulación de razonamientos, consideraciones que, ordenadas de manera eficiente y metódica, parecen justificar una decisión administrativa. En definitiva, el peligro está en caer en esto que se llama los criterios de posverdad, ¿no?, que en definitiva comportan construir o decidir sobre la base de una mentira o de una base a la cual le faltan datos centrales, arribando entonces a una solución injusta. Todo esto sucede a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. Incluso sucede de manera transnacional y mundial. Lo vemos en las noticias. En ese contexto me parece que es muy importante aplaudo la idea de volver a estudiar el acto administrativo, y dentro del acto administrativo pensaba yo en la causa y la motivación, unidos, ¿no?, del acto administrativo. Sabemos que son elementos esenciales, ¿no?, los artículos 7 de la Ley Nacional de Procedimientos, de la Ley de la Ciudad, lo reconoce de ese modo. Se reconoce que su ausencia o grave afectación conlleva nulidad absoluta, artículos 14 de los dos ordenamientos. Sabemos por la jurisprudencia de la Corte, por ejemplo, Consejo de Presidencia, Solá, Schneiderman, que la causa integra aquellos que se reconocen como elementos reglados. Sobre ellos no hay discrecionalidad, no recae la discrecionalidad administrativa de considerar tal o tal elemento dentro de la causa, ¿no? La pregunta sobre el porqué de la decisión administrativa, ¿no?, está en la base de la cosmovisión occidental, humanista y de raíz cristiana, ¿no? La semana pasada, el viernes, que fue Viernes Santo, me llamó la atención pensando en esta clase, ¿no?, en palabras del evangelista San Juan, que cuando a Jesús lo abofetea el soldado que lo detiene, Jesús le responde con una pregunta: si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? La causa y la motivación están en la base de esta pregunta. Cierro entonces con esta reflexión inicial y la necesidad de profundizar en la causa y la motivación del acto administrativo. Para esto pensé en pocos minutos hacer 5 consideraciones generales en relación con ellas.
La primera, vinculada con el plano fáctico, ¿no? La causa del acto administrativo, en cuanto nos remite a los antecedentes y circunstancias de hecho que justifican su dictado, nos exige, por un lado, consultar los hechos, que no es poco, pero a la vez también supone valorar y sopesar las reglas y conclusiones de las demás ciencias, artes y saberes humanos que están involucrados en esos hechos. Y acá hablo de los saberes más especulativos a los saberes y oficios más prácticos, desde la antropología y la lógica hasta la matemática para el cálculo de una liquidación. Un acto que mande demoler un inmueble habrá que tener en cuenta seguro criterios de ingeniería civil. Un acto que apruebe un medicamento seguramente no puede desplazar criterios, reglas y condiciones de la disciplina médica. Una liquidación no puede desconocer criterios matemáticos, numéricos, contables. Con lo cual, el hecho de que sea un elemento reglado no significa que sea de fácil constatación. Quizás todo lo contrario. Exige un trabajo interdisciplinario. A los abogados nos cuesta mucho dialogar con otros profesionales o con personas que tengan el arte de un oficio, pero que es necesario hacerlo para poder entender el plano fáctico del elemento causa. Eso exige horas, ¿no?, que a veces no tenemos, de tratar de entender principios y reglas de otras disciplinas. Los avances tecnológicos nos traen desafíos adicionales, ¿no? El derecho penal, estaba viendo, ya la UBA está, ¿no?, lanzando programas de especialización en evidencia digital, en ciberseguridad, en cibercrimen. Creo que desde el derecho administrativo y la teoría del acto administrativo hay que estar abierto a la verdad de los hechos en los procesos digitales, ¿no?, en los circuitos complejos de tomas de decisiones. Primer tema, lo fáctico. Segundo tema, los antecedentes de derecho que justifican el dictado del acto. La causa, en cuanto nos remite a los antecedentes de derecho que justifican su dictado, nos exige consultar, valorar, sopesar todas las fuentes del derecho, en especial las del derecho administrativo, pero también otras, ¿no?, y de disciplinas afines, del derecho financiero, del derecho bancario, del derecho societario, del derecho internacional, muchas veces de compleja armonización e interpretación. Así hay que conjugar normas de la Constitución con tratados, con leyes del Congreso, con leyes de legislaturas provinciales, con disposiciones de contratos administrativos, con precedentes administrativos en que esté involucrada la garantía de igualdad. El profesor Bianchi, ya en un trabajo del 2001, recordaba que cabía reconocer 48 subespecies de normas en el ordenamiento argentino, desde la Constitución para abajo hasta disposiciones de órdenes municipal. A eso hay que sumarle los cambios normativos, las vigencias temporales diversas de cada una de esas normas, los sucesivos textos ordenados. Además del derecho positivo, tenemos también la dimensión de los principios propios de la disciplina, que son muy importantes, que en los últimos 20, 30 años a los que me refería tuvieron mucho que ver con el derecho hoy vigente en materia de contrataciones, en materia de reglamentos, etc. La jurisprudencia y la doctrina como las fuentes quizás más vivas, ¿no?, que nos muestran esta riqueza y lo complejo de esta dimensión jurídica del elemento causa.
Tercer consideración, que vincula las dos anteriores, los antecedentes de hecho y los antecedentes de derecho. La causa nos exige verificar un adecuado rigor y en forma completa de toda la estructura del silogismo jurídico que subyace en el acto administrativo. Las fuentes del derecho, los antecedentes de derecho, nos ayudan a construir la premisa mayor del silogismo jurídico. Todo sería muy sencillo si hubiera una sola norma involucrada. Yo tengo premisa mayor las normas, premisa menor los hechos del caso, del expediente, y entonces saco la conclusión. El problema es que tenemos, como dijimos, una gran cantidad y compleja red de fuentes del derecho que muchas veces dificultan construir la premisa mayor. Y es un esfuerzo grande saber cuál es la premisa mayor de nuestro razonamiento. Lo mismo sucede con la premisa menor, y acá voy a la primera consideración, a lo fáctico, ¿no? Las circunstancias concretas del caso, la prueba que hay y la que todavía no hay y hay que producir en el procedimiento administrativo o en el proceso judicial contencioso si ya está planteado. Premisa mayor y sus términos, premisa menor y sus términos nos va a permitir una conclusión lógica, ¿no? Ajustada. Cuarta consideración. Si decimos que la causa es un elemento reglado, y así lo reconoce la Corte sin dudas, es un elemento clave a la hora del control, ¿no? Del control. Y estos casos han permitido, claro, son los casos que mencioné al comienzo, ¿no? Consejo de Presidencia, Solá, son jurisprudencia de la Corte, de casos judiciales. Ahora, ese control que sí es muy útil que pueda ser judicial y que el juez pueda controlar esto, es algo muy sano para la República, son controles ex post. Y entonces me interesa compartir con ustedes la importancia de que exista controles ex ante. Y para eso necesitamos del abogado del Estado, ¿no? El abogado del Estado no solamente asesora para el dictado del acto, aconseja, sino que controla de manera preventivamente. El abogado del Estado es el que hace el control ex ante y el control ex post inmediato. ¿Qué mejor que verificar? Primero, qué mejor que no cometer un error, ¿no? Ahora, cometido el error, qué mejor que poder corregirlo inmediatamente, de oficio o en el marco de una revocatoria o en el marco de un recurso jerárquico. Entonces, el elemento causa nos permite. Esto sucede con todos los elementos esenciales del acto. Sin embargo, el elemento causa y motivación como complemento nos permiten volver a la verdad, ¿no? Si hay error. Quinta consideración. La motivación debe tener una ligazón fuerte, real, con la causa. Muchas veces, a veces incluso por falta de tiempo, ¿no? A veces con malas intenciones, pero apelo a las buenas intenciones, muchas veces por falta de tiempo no se presta debida atención a los elementos de hecho, a los antecedentes de hecho, y se hacen consideraciones que desde lo enunciativo cierran, guardan cierta lógica, son consideraciones validadas por jurisprudencia, y con eso logramos la apariencia de un acto fundado. Sin embargo, entonces me interesaba replantear la intrínseca relación que hay entre la motivación y la causa, ¿no? También la finalidad. Sabemos que la motivación es la expresión de la causa y la finalidad.
Cierro entonces con una consideración final, que es la importancia de estos dos elementos, ¿no? Se encuentran en la riqueza intrínseca que tiene la teoría del acto administrativo. Y la teoría del acto administrativo mantiene, ¿no?, verdadero significado, tiene sentido, en tanto esa construcción racional que es la teoría del acto administrativo nos permita ligar el caso concreto con los antecedentes de hecho y de derecho que lo justifican. Los valores de verdad y razonabilidad tienen que ser constatados en cada acto. Esto tiene un desafío muy grande, y creo que exige tres cosas. La primera es la formación, y creo que este es un ámbito adecuado, ¿no? Primero es la universidad, la carrera de grado, pero después estos cursos, y te veo, María José, y creo que tenés acá un rol importantísimo, ¿no?, de hace tantos años dedicándote a enseñar derecho, ¿no? Entonces, primero la formación, pero después hay dos exigencias más, que es el esfuerzo y sobre todo el coraje para entrar a la causa y la motivación del acto. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido hoy al lanzamiento de este curso profundizado de acto administrativo, y muy especialmente agradecido con María José y con el doctor Astarloa por dejarnos formar parte de este curso, y además en lo personal porque hoy puedo estar sentado teniendo a la derecha a mi hermano, que hace más de 2 años que no comparto un panel con él, y por primera vez con el doctor Juan Galeano, quien también fue mi profesor. Así que es un momento para mí por lo menos muy emotivo. Bien, el tema que vamos a analizar hoy, quizás la mejor forma de entender cuál es el fondo del asunto sería a través de un ejemplo. Así que les propongo el siguiente. Imagínense que una persona, planta permanente de la administración pública, como podría ser alguno de ustedes, se presenta ante las autoridades administrativas para pedirles que, por ejemplo, que se recibieron de médicos, le otorguen un plus en el recibo de haberes. Imaginemos también que se presentan y la administración les dice, bueno, tienen que cumplir con todos estos requisitos. Y ustedes juntan los papeles, todos los que les pidió la administración, los presentan en una carpeta, y la administración, por consiguiente, luego de analizar todos estos hechos, toda la normativa, e incluso previo dictamen jurídico del órgano de asesoramiento permanente, dicta un acto y les confiere a ustedes ese plus por el título, por ejemplo. De esa manera, entonces, ustedes comienzan a ver reflejado mes a mes en el recibo de haberes ese plus. Ahora, supongamos que una cantidad de años después de que comenzaron efectivamente a percibir ese plus, la administración, por alguna razón, se percata que en realidad el acto administrativo por el que se les confirió ese plus es nulo de nulidad absoluta. Esta situación hace que se disparen un montón de interrogantes. Una pregunta sería, por ejemplo, ¿podría la administración quitarme de manera definitiva ese plus por título que ella misma me confirió? ¿O debería para eso acudir a la justicia? Sí, no, ¿en qué condiciones? Estos temas van a ser analizados en el curso de acto administrativo. Otra pregunta. Imaginemos que no lo puede hacer, sino que tiene que acudir a la justicia. ¿Podría la administración, si bien no quitarme de manera definitiva, decidir dejar de pagarme transitoriamente ese plus? Sí, no y en qué condiciones. Este tema lo vamos a profundizar también en clases, pero lo que sí quiero que noten es la importancia de los temas que estamos analizando. Pero no solo en el ejemplo que les doy, en el que una persona se vincula a través de una relación de empleo público, sino también porque uno lo puede llevar a mayor escala y pensar un ejemplo en el que un contratista celebró un contrato con la administración, lo está ejecutando y la administración se percata de lo mismo, que el contrato es nulo. Porque vamos a ver que el contrato es, según la jurisprudencia de la Corte, la doctrina, y también se extrae de la Ley de Procedimientos Administrativos local y nacional, una especie de acto. Como ven, estos temas son realmente apasionantes y llevarían horas a analizarlos. Pero hoy me gustaría detenerme en una cuestión específica, en una de las preguntas que les hice.
Especialmente porque hace pocos meses la Procuración del Tesoro de la Nación emitió un dictamen en el que cambió radicalmente la doctrina que sostenía en los últimos 10 años más o menos. Entonces voy a analizar concretamente si la Administración, cuando no puede quitar de manera definitiva ese plus que les comenté, si puede dejar de pagárselos, aunque sea transitoriamente. Para esto entonces vamos a tener que dejar en claro ciertos conceptos. En primer término, tenemos que tener en claro qué significa que estamos ante un acto administrativo estable. Luego de eso me gustaría comentarles cuál es la opinión de los autores sobre el interrogante planteado, qué opina la Procuración del Tesoro de la Nación, qué nos dice la jurisprudencia y finalmente darles mi opinión, que desde ya les adelanto, lejos está de presumir ser la correcta, pero sí les garantizo que es un intento sincero y absolutamente desinteresado de buscar un equilibrio entre la prerrogativa del Estado y las garantías de los particulares. Bien, comencemos. ¿Qué se entiende por acto administrativo estable? Básicamente, a grandes rasgos, cuando uno dice que se está ante un acto administrativo estable, significa que la Administración no puede extinguirlo por sí y ante sí. Es decir, que la Administración no puede anular con efectos ejecutorios ese acto administrativo. Es lo que la Corte denomina cosa juzgada administrativa. Que en el caso del acto administrativo irregular, es decir, acto nulo de nulidad absoluta, se va a dar cuando ese acto administrativo está firme, consentido y generó derechos subjetivos que se están cumpliendo. Y entre otros presupuestos, además, el particular beneficiario de ese acto ignoraba el vicio. Es decir, en el ejemplo que les di, imagínense que comenzaron a percibir el sueldo, el plus, el acto es nulo, pero ustedes ignoraban que ese acto era nulo cuando se lo dictó. En ese caso, entonces, está ante un acto administrativo estable y la Administración no lo puede anular con efectos ejecutorios. Vamos a la pregunta. ¿Lo podría suspender? ¿Podría suspender sus efectos? Bien. En la doctrina, este tema está dividido. Tenemos, por un lado, autores como mi hermano, Pablo Comadira, mi padre, el profesor Julio Rodolfo Comadira, Luqui, Altamira Gijena, Barra, Díez, Villasur García y muchos otros que sostienen que cuando la Administración no puede anular, sí debe suspender. De la vereda de enfrente encontramos autores también que sostienen, que en realidad sostienen lo contrario, que cuando no se puede anular, tampoco se puede suspender. Esta es la opinión, por ejemplo, de Hutchinson, García Puyés, Mayral, Casañe, Gordillo y otros tantos. La cuestión ciertamente es opinable. Y en este sentido, ¿qué opinó la Procuración del Tesoro? Bien, tradicionalmente la Procuración del Tesoro de la Nación nos decía que cuando no se puede anular, se debe suspender. Esta fue una doctrina constante hasta el año 2006. En aquel año, la Procuración del Tesoro de la Nación emitió el dictamen 259-011, en el que cambió la postura y dijo no, cuando no se puede anular, no se puede suspender. Lo que debería hacer la Administración es presentarse en la justicia y pedir una medida cautelar para ordenar, en el ejemplo que les di, la suspensión de los efectos del acto que otorgó el plus. Sin embargo, como les adelanté, en octubre del año pasado, la Procuración dio un giro trascendental en este punto, porque volvió a su doctrina tradicional y sostiene ahora entonces que cuando no puede anular, puede suspender. Y además precisó algunos mecanismos procesales y procedimentales, que los vamos a analizar a continuación, y que en cierta medida están en línea con la opinión que yo en otras ocasiones he expuesto. ¿Qué nos dice la jurisprudencia? La Corte Suprema no se expidió sobre este tema, o al menos busqué y no encontré un fallo sobre la cuestión. Sí encontré precedentes de tribunales inferiores en los que se analizó este tema. Por ejemplo, el primero data de allá del año 1970. En este fallo, el juzgado de primera instancia dijo que no se puede suspender cuando no se puede anular. Este criterio, que fue reiterado en el año 95 en el caso Viztarra, lo cierto es que fue matizado, porque en este caso nos dijo la jurisprudencia que cuando no se puede anular, no se puede suspender sine die, es decir, no se puede suspender sin un plazo el pago del recibo de haberes, en el ejemplo que les di. Criterio que además fue luego reiterado en el año 2001 en el caso Lanza. En el ámbito local pasó lo mismo. En una primera instancia, la Cámara, en el caso Auson, en el año 2003, dijo que si no se puede anular, no se puede suspender, y más de o casi 10 años después, en el caso Biestark, el fuero contencioso local sostuvo que no se puede suspender indefinidamente.
Algo similar a lo que dijo la Cámara en el caso Vizcarra. ¿Cuál es mi opinión sobre este tema? Desde ya les adelanto que soy de los que creen que cuando la administración pública, o en rigor cualquier sujeto que en el ejercicio de la función administrativa dicte un acto administrativo irregular, el que devenga eventualmente inestable, si bien no lo puede anular, entiendo que lo debe suspender. ¿Y cuáles son las razones por las que sostengo esto? En primer término, porque entiendo que la potestad de suspender de oficio un acto gravemente ilegítimo que devino inestable es una potestad inherente a la función de administrar. Tenemos que tener en cuenta acá lo siguiente. El acto administrativo es producto del ejercicio de la función administrativa. Y la función administrativa consiste en satisfacer de manera directa e inmediata el interés público comprometido en la vigencia del ordenamiento jurídico, de todo el ordenamiento jurídico, de esas más de 48 normas que recién nos mencionaba el doctor Galeano. De esa manera, entonces, la suspensión de los efectos de un acto administrativo lo que va a hacer es restablecer de manera también inmediata y sin dilaciones el interés público conculcado por el acto ilegítimo. Ahora, acá sí quiero ser claro. Sostener que la suspensión de oficio de un acto administrativo estable es una potestad inherente, en modo alguno significa que no puede ser reglamentada por el Congreso. Al contrario, puede ser reglamentada, pero lo tiene que ser con el único límite constitucional, que como ustedes saben es la razonabilidad de las normas. Por eso, a mi modo de ver, una norma que prohíba, que aniquile en toda circunstancia el ejercicio de esta potestad inherente debería ser tachada de inconstitucional. Esto es lo que pasa, por ejemplo, y lo vamos a profundizar también en el curso, en los marcos en que se celebran los contratos de participación público-privada. Fíjense que la norma dice en el artículo 9 que la suspensión o nulidad del contrato por razones de ilegitimidad debe ser solicitada y declarada por el tribunal competente. Es decir, en este caso, el legislador prohibió en toda circunstancia el ejercicio de una potestad inherente. Y esto, a mi modo de ver, en opinión que también es compartida por otros autores, entre ellas la doctora María José, es inconstitucional. Porque además imagínense que se celebró este año o el año pasado un contrato PPP y en 5 años la administración se percata que es nulo porque el contratista pagó una coima para ser adjudicado, la administración, según el legislador, tiene que seguir pagando el contrato, aún sabiendo que es nulo y que el particular naturalmente conocía el vicio porque participó en la coima. Ahora bien, más allá de esto de que considero que es una potestad inherente, lo cierto es que hoy esta potestad encuentra sustento normativo expreso. Acá también creo que es necesario realizar algunas consideraciones. No es lo mismo anular que suspender. La anulación como modo de extinción de un acto administrativo implica el retiro definitivo del acto del mundo jurídico, mientras que la suspensión no es más que una privación provisoria de los efectos que le son propios. Por eso, como señala Canda, quien ha estudiado en profundidad este tema, mientras la suspensión es instrumental y provisoria, la anulación es definitiva y permanente, porque además, tanto a nivel nación y ciudad, la anulación está regulada en el artículo 17, la suspensión está regulada en el artículo 12. Son institutos diferentes regulados en artículos distintos. Y trasladar las excepciones del artículo 17 a la suspensión del artículo 12 implica en la práctica algo que la Corte viene diciendo hace rato que no se puede hacer, y es precisamente presumir la incongruencia del legislador. Ahora bien, hay muchos temas para analizar acá, los cuales los vamos a dejar para el curso de acto administrativo. Pero sin embargo, sí me gustaría analizar y ya dando por sentado, por lo menos siguiendo esta doctrina, que es la de un gran sector de la doctrina, la posición de la Procuración actual y la jurisprudencia, si hay un procedimiento administrativo específico para el dictado de este acto que ordena suspender. Y la realidad es que no hay algo muy específico. Pero, sin embargo, como la suspensión de efectos de un acto estable se cristaliza mediante el dictado de un acto administrativo, ese acto que ordena suspender debe reunir, para ser válido, sin vicios, todos los elementos esenciales. La competencia, la causa, el objeto, la motivación, la finalidad, forma y muy especialmente debe reunir
sin vicios, el debido procedimiento previo a su dictado, que va a implicar entonces que antes de suspender los efectos del acto estable, se deben cumplir con los procedimientos esenciales y sustanciales, como sería, por ejemplo, el dictamen de la Procuración del Tesoro. Pero además va a tener que respetar el derecho de defensa, es decir, el debido proceso adjetivo. Y esto de respetar el debido proceso adjetivo no solo es lo que se extrae de alguna manera del dictamen que les comenté de octubre del año pasado, sino que también es la posición que han fijado autores como Canda, el que ya mencioné, y mi padre, el profesor Comadira. Y es que, en definitiva, así como sostengo que la suspensión de efectos de un acto administrativo estable constituye una potestad inherente a la función de administrar, no con menor énfasis entiendo que para el ejercicio de esta potestad se debe cumplir ineludiblemente con el respeto de todos los derechos e intereses individuales que eventualmente se pudieran afectar para ejercer o por ejercer esta potestad. Porque, insisto, a mi modo de ver, el derecho de defensa es inherente a la condición de ser humano y es una cuestión de orden público que es indisponible para las partes. Una última cuestión que no quiero dejar de mencionar y que la Procuración del Tesoro en esta ocasión no llegó a analizarlo, se vincula con el plazo por el que puede suspenderse los efectos del acto estable. ¿Por qué digo esto? Porque primero ya dijimos que según la jurisprudencia no se puede hacer una suspensión sine die, es decir, sin un plazo de manera indefinida. Pero además también porque quienes están a favor de la suspensión de efectos del acto condicionan la validez de esta suspensión a la interposición de la acción de lesividad. Y los que niegan que se pueda suspender el caso que les di, el pago de ese plus, sostienen que se tiene que interponer una medida cautelar. Todo esto ciertamente en un plazo breve, dicen los autores. Ahora, en mi opinión, condicionar la suspensión de los efectos del acto administrativo estable únicamente al inicio de la acción de lesividad podría resultar, quizás en ciertos casos, una solución no muy justa, porque hay una realidad. Quienes litigan no pueden ignorar que obtener una sentencia, por ejemplo, de primera instancia, demora muchos años. Es más, hay estadísticas publicadas por la propia Procuración del Tesoro de la Nación en la que dicen que obtener una sentencia de primera instancia lleva alrededor de 6 años. Imagínense además si le sumamos el proceso en segunda instancia y eventualmente ante la Corte. Por eso quizás supeditar la suspensión al inicio de la acción de lesividad, para lo cual no hay plazo para iniciarla, o condicionarla a la sentencia que se dicte en el marco del proceso de lesividad, en mi opinión, en algunos casos sería irrazonable. Por eso entiendo que la suspensión de efectos del acto administrativo estable debería estar condicionada a la inmediata interposición de una medida cautelar tendiente a obtener esa suspensión. La pregunta de nuevo es, ¿qué plazo hay para obtener esa suspensión, o mejor dicho, para interponer esa medida cautelar? De nuevo, acá en mi opinión es importante tratar de tener una visión equilibrada entre las prerrogativas públicas y las garantías de los particulares. Y creo que la solución que hoy por hoy mejor recepta ese equilibrio que debe estar necesariamente en un Estado constitucional de derecho, nos lleva a sostener que al menos hasta que se regule de manera diferente, la Administración va a poder suspender los efectos de ese acto estable por el plazo máximo de 10 días. Este plazo de 10 días surge básicamente del plazo general que se aplica a los procedimientos administrativos. De hecho, el artículo 1, inciso E, apartado 4 de la Ley de Procedimientos, establece que cuando no hay un plazo específico se va a hacer de 10 días. Pero además también surge de la aplicación analógica de la Ley Nacional de Medidas Cautelares, cuyo artículo 8 prevé que van a caducar de pleno derecho todas aquellas medidas que fueron efectivizadas antes de iniciar un proceso si éste no se lo inicia en el plazo de 10 días. Insisto, este es un plazo que podría aplicarse al menos hasta que se regule de manera diferente. Como ven, la fijación de un plazo para suspender los efectos del acto administrativo estable opera como una suerte de condición resolutoria, que vamos a ver en el curso que la condición resolutoria es generalmente analizada como un elemento accidental del acto. Pero también es cierto que, como bien señala la doctrina, un elemento accidental deja de ser tal
para ser esencial cuando ese elemento se erige como inherente a la validez del acto, que es justamente lo que sucede en este caso. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, la legitimación de la suspensión de los efectos del acto estable proviene entonces de su vinculación temporal inmediata con la interposición de la medida cautelar, antes o conjuntamente con la acción de lesividad. Lo que si no ocurre en este plazo de 10 días, o el que se regule, va a generar que esa suspensión de efectos caduque de manera automática, cobrando nuevamente vigencia el acto originario. Como ven, estos temas son muy apasionantes y toda la teoría del acto administrativo tiene ciertos temas que son sumamente interesantes. Pero a modo de conclusión de lo que expuse hoy, me gustaría entonces comentarles que, al menos en mi opinión, que pareciera ser también la postura actual de la Procuración del Tesoro de la Nación, ante un acto irregular estable, lo que se debería hacer es, en primer término, convocar a los interesados a una audiencia previa para que para que ejerzan su derecho de defensa. En segundo lugar, eventualmente declarar lesivo ese acto irregular. En tercer término, disponer la suspensión provisoria de sus efectos por el plazo de 10 días o el que se regule eventualmente, y al mismo tiempo ordenar que en ese plazo se interponga una medida cautelar, antes o conjuntamente con la demanda de lesividad. Ahora bien, hay una realidad que tampoco escapa al conocimiento de quienes hablan, y es que en ciertos casos la Administración dispone suspender los efectos de un acto estable sin un plazo, de manera indefinida, pudiéndose quizás generar una suerte de anulación encubierta. Pero también es cierto que puede dictar, y ha pasado, que se dicten actos administrativos disponiendo la suspensión de un acto estable sin respetar incluso el derecho de defensa del particular. Pero en mi opinión, creo que la frustración espiritual que uno puede sentir ante circunstancias como estas no debería constituirse en un obstáculo para aniquilar y prohibir una prerrogativa inherente de la administración pública. En todo caso, creo que debería ser un estímulo para insistir en la capacitación académica y moral de los funcionarios que están llamados en cada caso a resolver mediante actos administrativos. No soy de los que creen que cuanto más se restrinja una potestad pública, más se van a estar garantizando los derechos individuales. Al contrario, creo que lo que tenemos que hacer, insisto, es insistir en la formación académica, jurídica y moral de los funcionarios que ejerzan y ostenten el poder. Debemos siempre tener presente que solo una juridicidad respetuosa de la persona como objeto y fin del ordenamiento jurídico nos va a poder garantizar que se dicten actos administrativos justos. Pero además también no hay que olvidarse que todas estas construcciones jurídicas que nosotros podamos hacer e incluso debatir en el marco del curso profundizado de acto, de nada van a servir si en definitiva el funcionario llamado a resolver no actúa de manera justa, honesta y desinteresada. Muchas gracias a todos. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo a quienes organizaron esta jornada de presentación, como así también los cursos que van a seguir, y en particular el curso de acto administrativo. Quiero hacerlo en la Subsecretaría de Gobierno y de manera muy particular en la Procuración General de la Ciudad, en la persona del doctor Astarloa, que nuevamente vuelve a confiar en mí y me permite estar acá. Y aprovecho también para agradecerle a mi profesora y a la ex directora de la escuela, María José Rodríguez. El tema que yo voy a abordar es el de la suspensión judicial de los efectos del acto administrativo. Es decir, así como mi hermano se refirió a la suspensión administrativa, ahora yo voy a aludir a lo que es la suspensión judicial del acto administrativo. Es decir, lo que vamos a ver ahora es cómo hacer para suspender judicialmente ese acto administrativo del ejemplo que les habló mi hermano, que les quita el suplemento por el título o por cualquier otra cosa. Es decir, cómo podemos actuar frente a esa situación. Y creo que es un tema que resulta interesante por varios motivos. Desde el punto de vista teórico, porque en la suspensión judicial de los efectos del acto administrativo es donde se puede palpar de manera muy sensible esa tensión que existe siempre, que comentaba mi hermano Fernando, entre lo que es la prerrogativa pública, en este caso entre la presunción de legitimidad y la ejecutoriedad del acto administrativo, por un lado, y las garantías de los particulares, en este caso el acceso a la tutela judicial efectiva, que se materializa a través de una medida cautelar. Es interesante teóricamente, pero también es muy interesante desde el punto de vista práctico. Para quienes litigan,
saben que hoy por hoy el proceso contencioso administrativo, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local y en las provincias, podemos decir que se ha cautelarizado, es decir, todo se juega a la medida cautelar y muchas veces cuando el particular no obtiene la medida cautelar hasta pierde interés por continuar el juicio si lo había iniciado o incluso no inicia el juicio. Y de la misma manera sabe que si obtiene la medida cautelar existe alguna posibilidad más importante de obtener luego una sentencia de fondo. Aproximadamente en un 80 y pico % de las veces, cuando se obtiene la medida cautelar, luego se obtiene una sentencia favorable. A la inversa no es así, es decir, no quiere decir que si no se obtuvo la medida cautelar se va a perder el juicio. Y también interesa, o es importante desde el punto de vista práctico para el abogado del Estado. ¿Por qué? Porque primero necesita saber cómo defenderse ante un planteo cautelar de los particulares. Y segundo, porque, como también mencionaba mi hermano, en algunos casos el Estado puede ser actor, ya sea porque algunos piensan que tiene que plantear la suspensión cautelar de sus propios actos o porque puede plantear otra medida cautelar en el foro contencioso para la protección del interés público. Entonces, por eso creo, y elegí este tema que me parece que es interesante. ¿Cómo lo voy a abordar? En primer lugar, voy a referirme a cuáles son los momentos, las oportunidades o los mecanismos por los cuales puedo peticionar y eventualmente obtener la suspensión judicial de los efectos de un acto administrativo. En segundo término, me voy a referir a los requisitos que generalmente se exigen para obtener una medida cautelar suspensoria o suspensiva de los efectos del acto administrativo, en general, en términos generales y también en el marco de la nueva Ley Nacional de Medidas Cautelares en la que es parte el Estado. Y en tercer término, antes de las conclusiones, voy a aludir a algunas cuestiones procesales de trámite que también han generado mucha polémica en el ámbito federal. Empiezo con el primer punto, entonces. ¿Cuándo y cómo puedo obtener la suspensión judicial de los efectos de un acto administrativo? Volviendo al ejemplo de mi hermano, se dicta un acto administrativo por el cual se suspende el pago de un suplemento que le habían dado a un empleado público. O, por ejemplo, se suspende la ejecución de un acto administrativo o de un contrato administrativo. Se anula de oficio un contrato administrativo en curso de ejecución. Hay tres momentos u oportunidades en los que se puede plantear la suspensión judicial del acto administrativo. El primero es durante el trámite administrativo, durante la etapa de la instancia administrativa, y es la suspensión que se obtiene a través de lo que se denomina la medida cautelar autónoma. Esta medida cautelar autónoma es la que se plantea judicialmente durante el trámite de un recurso o un reclamo administrativo, ya sea optativo, por ejemplo un recurso de reconsideración, o bien durante un recurso obligatorio para agotar la vía, recurso jerárquico o reclamo impropio cuando se trata de un acto de alcance general o el recurso jerárquico para un acto de alcance particular. Entonces, en estos supuestos, estando en trámite la vía administrativa, yo voy a pedir una medida cautelar autónoma. ¿Por qué es autónoma? Porque no está atada a ningún proceso judicial. Es autónoma de cualquier otro proceso judicial. Primera oportunidad, entonces, durante el trámite administrativo. Segunda oportunidad, puedo plantear la suspensión de efectos del acto administrativo una vez agotada la vía administrativa y antes de la interposición de la demanda. A esta medida cautelar autónoma es la que denomino medida cautelar anticipada, no en el sentido que se le da en el campo del derecho privado como que me anticipo al resultado que se me va a dar en la sentencia. Es una medida cautelar anticipada porque la presento en forma previa a la interposición de la demanda. Es decir, antes de presentar la demanda judicial de nulidad del acto administrativo, planteo una medida cautelar anticipada, que muchas veces desde el punto de vista práctico le sirve al profesional para saber si, porque si llega a salir favorable, va a tener cierto éxito o tiene más probabilidades de éxito en la demanda de fondo. Y a veces, por ejemplo, si le rechazan la medida cautelar anticipada, por ejemplo, sosteniendo que no hay verosimilitud en el derecho, antes de plantear la demanda judicial, sea el Estado o bien sea un particular, lo va a pensar dos veces, porque si le rechazan por falta de verosimilitud, es probable que después le rechacen la demanda de fondo. Y la tercera posibilidad es, junto con la demanda de nulidad, o bien durante el trámite del proceso judicial. Esto es a través de una medida cautelar accesoria. ¿Por qué es accesoria? Porque accede a un proceso principal que ya se inició o que se está iniciando. Accede a la demanda que se plantea simultáneamente o accede al proceso que ya se inició. Entonces hay tres momentos.
con la medida cautelar autónoma durante el trámite del agotamiento de la vía administrativa o durante el trámite administrativo, con la medida cautelar anticipada una vez que agoté la vía y antes de la interposición de la demanda, o bien con una medida cautelar accesoria junto con la demanda de nulidad o durante el trámite del proceso judicial. ¿Cuáles son los requisitos que tengo que cumplir para obtener una medida cautelar? Tradicionalmente se mencionaron tres. Por un lado, en términos generales, el peligro en la demora, la verosimilitud del derecho y la no afectación del interés público. La no afectación del interés público, que es un requisito que exigió desde hace mucho tiempo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también el fuero local y el fuero federal. Y hoy por hoy ya está esto contemplado en el Código Contencioso y también en la Ley de Medidas Cautelares. El caso de la contracautela no es un requisito para obtener la medida cautelar, sino que sabemos que es un requisito para que sea efectivamente trabada. Por eso es que menciono estos tres. ¿Cómo están tratados estos tres requisitos en la nueva Ley de Medidas Cautelares, ya no tan nueva, en la que es parte el Estado? El peligro en la demora. En primer lugar, entonces pasamos al segundo punto, ¿no?, que estábamos analizando, los requisitos. En primer lugar, no habla la Ley de Medidas Cautelares de peligro en la demora, sino que exige que haya que acreditar un daño irreparable. En lo personal, entiendo que la exigencia de un daño irreparable puede ser excesiva, por varios motivos. Primero, porque muchas veces van a quedar fuera de protección situaciones que indudablemente merecen la tutela judicial efectiva. Y ni que hablar si, por ejemplo, como hacen algunas cámaras, sostienen que en materia patrimonial no hay perjuicio irreparable porque siempre el Estado va a responder económicamente. Que sabemos, hoy por hoy puede decirse que es un mito frente a algunos supuestos en los que el Estado ha declarado la consolidación de las deudas o directamente ha dejado de pagar las deudas. Por eso la irreparabilidad me parece que puede ser un poco excesiva. ¿Qué se entiende por irreparabilidad o qué plantean los autores cuando se refieren a la irreparabilidad? Dicen que el daño es irreparable cuando no puede restablecerse in natura, es decir, cuando el juez, al momento de dictar sentencia, no puede volver a las cosas a la misma naturaleza en la que estaban antes, es decir, in natura, antes de la presentación de la medida. Eso por un lado, una primera postura, un primer argumento. Pero por otro, porque en el fondo no creo que sea tan importante la acreditación del peligro en la demora para obtener una medida cautelar en el contencioso administrativo. Es más, creo que tiene poca relevancia. No es el esquema de la ley, donde la ley pone en primer lugar el requisito del peligro en la demora. ¿Y por qué digo esto? Porque en el ámbito contencioso administrativo, en realidad, lo que se procura fundamentalmente es el restablecimiento del principio de juridicidad, es decir, restablecer aquella juridicidad que fue vulnerada por el acto administrativo que se considera nulo. Por lo tanto, cobra especial prevalencia el requisito de la verosimilitud del derecho y no tanto el peligro en la demora. Es que además, como planteaba mi padre y me pregunto yo también, en el ámbito del contencioso administrativo estoy hablando, no en el campo del derecho privado, en el ámbito del contencioso, donde lo importante es restablecer la juridicidad vulnerada, ¿por qué voy a tener que soportar un perjuicio, por leve que sea, si está acreditado de manera prima facie la ilegitimidad del acto administrativo? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué tengo que soportar un perjuicio, por leve que sea o menor que sea, si el acto administrativo perdió su presunción de legitimidad, si el acto administrativo surge que prima facie resulta ilegítimo? No hay motivo en un Estado de Derecho a que tenga que soportar un perjuicio, por leve que sea, si el acto administrativo prima facie carece de presunción de legitimidad o fue impugnado, como dice la nueva ley, con indicios serios y graves que demuestren su ilegitimidad. Por eso es que me parece que no hay que exigir un daño irreparable, y como plantea Canda, este requisito del daño irreparable tiene que ser razonablemente interpretado en su caso. Segundo requisito, la verosimilitud del derecho. La verosimilitud del derecho en el ámbito nacional está regulado de una manera distinta, de una manera original y muy interesante, que es que se distingue entre lo que es la verosimilitud del derecho y la verosimilitud de la ilegitimidad. Es decir, la ley nacional exige acreditar verosimilitud del derecho y verosimilitud de la ilegitimidad. ¿Cuál es la diferencia, según la doctrina que plantea esta distinción? La verosimilitud
del derecho invocado tiene que vincularse, según la ley y la fuente inspiradora de la ley, con la idea de que haya un portador, y leo textual, portador o beneficiario de una relación sustancial de disponibilidad o utilidad sobre los bienes jurídicos en litigio y que existan posibilidades razonables de que sea reconocido el derecho. Es decir, la verosimilitud del derecho se vincula con esta idea de que el derecho que estoy invocando verosímilmente me corresponda. Mientras que la verosimilitud de la ilegitimidad, otro requisito que plantea por separado la ley de las medidas cautelares, se vincula precisamente con que hay que demostrar con indicios serios y graves de que el acto podría ser ilegítimo. En lo personal, yo creo que en el ámbito del contencioso administrativo federal o local, solo correspondería hablar de verosimilitud del derecho. Y la verosimilitud del derecho entiendo que hay que atarlo a la ilegitimidad del acto administrativo. Es decir, voy a tener verosimilitud en el derecho para obtener una medida cautelar cuando impugno, como dice la ley nacional, cuando impugno el acto administrativo con indicios serios y graves que me permitan hablar de la ilegitimidad del acto, o como decía anteriormente y actualmente mantiene el Fuero Contencioso Administrativo Federal, cuando hago una impugnación sobre bases prima facie verosímiles, y también planteaba la Corte. El requisito de la verosimilitud del derecho invocado en los términos que lo acabo de describir, separándolo de la verosimilitud de la ilegitimidad, creo que se termina confundiendo con la legitimación ad causam. Es decir, esto de que tenga que demostrar que el derecho aparentemente me asiste, tiene que ver más con la legitimación que con uno de los requisitos, me parece, aunque es muy opinable, de las medidas cautelares. Entonces, el segundo requisito es la verosimilitud del derecho, que debería asociarla con la ilegitimidad del acto administrativo. El tercer requisito es que no tengo que afectar al interés público. Esto, como habíamos mencionado, ya lo planteaba la Corte Suprema en su momento, lo planteaba la Cámara Contencioso Administrativo Federal, está en el Código Contencioso Local, está en la Ley de Medidas Cautelares. Y es razonable que así sea, porque en el contencioso administrativo tengo que valorar el interés público comprometido. Y si la medida cautelar va a afectar a un interés público de impostergable satisfacción, como se sostiene en doctrina, esa medida cautelar tiene que ser rechazada. Y al revés, si con la medida cautelar se garantiza de manera eficiente un interés público de impostergable satisfacción, la medida cautelar debería ser ordenada también. Es decir, el interés público juega tanto para denegar la medida cautelar cuando es afectado, como para concederla cuando se satisface una necesidad impostergable. Esos son los requisitos. Tercer aspecto de la exposición. ¿Cómo es el trámite de una medida cautelar? Los aspectos más relevantes. ¿Cuáles son esos aspectos procesales? En primer lugar, me voy a referir a lo que es el pedido de suspensión del acto administrativo en forma previa en sede administrativa antes de interponer la medida cautelar. Es decir, el pedido de suspensión previo en sede administrativa. Esto únicamente corre para la medida cautelar autónoma, esto es, para la medida cautelar que voy a plantear durante el trámite del procedimiento administrativo. En el ámbito nacional, hoy por hoy está previsto en la Ley de Medidas Cautelares que antes de interponer una medida cautelar autónoma suspensiva de los efectos de un acto administrativo, primero tengo que plantear la suspensión en sede administrativa, esperar 5 días, y si en 5 días no me resuelven el pedido de suspensión o me lo rechazan, recién ahí puedo plantear la medida cautelar. Un sector muy importante de la doctrina ha entendido que esta previsión es inconstitucional y que atenta contra la esencia de las medidas cautelares. En lo personal no creo que se trate de una disposición inconstitucional, el pedido de suspensión previo en sede administrativa. Me parece que tiene lógica durante el trámite de la medida cautelar. Es decir, si lo que quiero es suspender un acto administrativo cuando está en trámite un recurso o un reclamo administrativo, parece razonable que en forma previa le pida la suspensión en sede administrativa a la administración pública antes de plantear la medida cautelar. El problema con la Ley de Medidas Cautelares es que no establece una excepción a este pedido de suspensión. Por eso coincido con Canda cuando dice que habría que evitar o que se podría dispensar el pedido de suspensión previo en sede administrativa cuando estén en juego los supuestos del artículo 2, inciso 2 de la Ley de Medidas Cautelares, que se refiere a cuando esté en juego la vida digna, un derecho de carácter alimentario, una cuestión ambiental o se trate de sectores vulnerables. En estos casos, aunque no lo dice de manera expresa la Ley de Medidas Cautelares, pero me parece que es razonable
plantearlo, en los que acabo de mencionar, podría eximirse del pedido de suspensión previo en sede administrativa. A lo que agrego que también debería eximirlo cuando la naturaleza de la pretensión en sí misma es incompatible con el periodo de espera de los 5 días, como en su momento se había planteado en el proyecto de Código Contencioso Administrativo Federal, que en 2 oportunidades había aprobado el Senado. Igual en ese proyecto el plazo era de 3 días y no de 5 días. De cualquier manera, en la práctica, lo cierto es que el plazo de 5 días, incluso para los que plantean la inconstitucionalidad, no resulta ser un obstáculo. Porque, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Pido la suspensión en sede administrativa. Luego puedo plantear la medida cautelar, que lo puedo hacer el mismo día en sede judicial. Supongamos que tenemos mucha suerte, planteo la medida cautelar autónoma. Con suerte en un día me lo sortean. Con suerte. Entonces ya ahí pasó un día. Con suerte en un día llega al juzgado para que tenga que resolver. Con suerte en un día me sacan un proveído y dicen previo a todo vista al fiscal para que dictamine sobre la competencia. Con suerte el fiscal se pronuncia en un día y con muchísima suerte al día siguiente tengo el expediente en instancia judicial. Yo nunca tuve esta suerte, ¿no? Pero con estos 5 días, fíjense, pasaron 5 días de que presenté la medida cautelar y ya pasaron los 5 días que tenía la administración pública para poder expedirse. Por lo tanto, en la práctica y más allá de la cuestión teórica, no tiene tanta trascendencia el plazo de los 5 días. Segundo punto de los aspectos procesales. La ley de medidas cautelares estableció que en forma previa a resolver, el juez debe correr un traslado o pedirle un informe previo a la administración pública para que la administración pública se pronuncie sobre 2 cosas. El interés público comprometido en el acto administrativo y segundo, para que se pronuncie sobre las condiciones de admisibilidad de la medida cautelar. Y se le corre traslado por un periodo de 5 días. Acá nuevamente un sector importante y casi mayoritario de la doctrina entiende que este informe previo que se le pide a la autoridad administrativa para que resuelva antes de dictar la medida cautelar del juez, entiende que es inconstitucional. En lo personal creo que no es inconstitucional. Me parece que no es de la esencia de las medidas cautelares otorgar o que sean inaudita parte. Eso podrá ser en el derecho privado. En el derecho público no tiene por qué ser así. No hay una esencia de las medidas cautelares que diga no puedo correr un traslado previo. De hecho, es lo que pasaba antes de la ley de medidas cautelares en al menos 11 jurisdicciones provinciales que preveían un traslado previo. Por otro lado, también en este caso la ley de medidas cautelares expresamente excluye del pedido del informe previo en los supuestos del artículo 2, inciso 2 que antes mencioné, que es cuando está en juego la vida digna, dice la ley, la vida digna según la Convención Americana de Derechos Humanos. El problema es que la Convención Americana de Derechos Humanos en ningún lugar habla de la vida digna. Entonces, lo que hay que hacer es ir a ver la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tratar de desprender de ahí qué es lo que debe entenderse por vida digna. Pero la verdad que es un concepto bastante abierto. Un derecho alimentario, una cuestión ambiental o un supuesto que a mí me parece muy atinado, que es cuando estén en juego sectores vulnerables. El informe se corre por 5 días. En el proyecto de Código Contencioso Administrativo, que en su momento habíamos presentado y que el año pasado también volvimos a presentar y que perdió estado parlamentario, habíamos puesto 3 días para que se resuelva y, de nuevo, podía excepcionarse en aquellos supuestos en que la naturaleza de la medida o las circunstancias del caso impidan esperar esos 5 días. De cualquier manera, la ley también contempla lo que denomina la ley una medida cautelar interina. ¿Qué significa? Que junto con el pedido de medida cautelar, puedo plantear una medida cautelar interina para que se suspendan los efectos del acto, dice la ley, hasta tanto se presenta el informe previo o bien se venza su plazo para presentarlo. Esta medida cautelar interina es de aplicación muy restrictiva, porque la propia ley sostiene que va a proceder cuando haya cuestiones objetivamente impostergables. Lo cierto es que en la práctica, en el ámbito contencioso administrativo federal, en el 99% de los casos no se otorgan las medidas cautelares interinas y en muchos casos ni siquiera se la trata, es decir, ni siquiera hay una resolución expresa sobre las medidas cautelares interinas. En este punto habría que hacer una salvedad a la ley de medidas cautelares porque sostiene que la medida cautelar interina va a regir, es decir, va a suspender los efectos del acto administrativo hasta tanto
se conteste el informe o bien se venza el plazo para presentarlo. En rigor, la medida cautelar interina debería regir hasta tanto se resuelva la medida cautelar autónoma, porque ¿qué ocurre? Puede pasar que se venza en los 5 días y después la medida cautelar se otorgue mucho tiempo más tarde. Entonces va a quedar un lapso sin protección entre el vencimiento del plazo para presentar el informe y el momento en que se otorga la medida cautelar. En primera instancia, aproximadamente el promedio para el otorgamiento de una medida cautelar, en promedio, ¿no?, es de 3 meses. A veces es mucho menos, a veces hay juzgados que tardan 6 meses para tratar una medida cautelar. Por eso me parece que la medida cautelar interna tiene que ser hasta que se resuelva la medida cautelar. Tercer aspecto, procesal. La ley de medidas cautelares establece que estas medidas tienen que tener una vigencia de 6 meses o 3 meses en los procesos sumarísimos o, por ejemplo, en el caso del amparo. También, de nuevo, muchos autores plantean que es inconstitucional. Nuevamente, no creo que sea inconstitucional, creo que es inoportuno, pero no creo que sea inconstitucional por sí mismo el plazo de 6 meses. ¿Por qué? Porque este plazo de 6 meses puede prorrogárselo. La ley dice que puede prorrogárselo y no dice si indefinidamente. Cuando se defendió la ley de medidas cautelares en el Congreso, se dijo que únicamente se podía prorrogar por una única vez. Ahí sí, creo que si se admite que la prórroga es por una única vez, sería inconstitucional. Ahora, si la prórroga es indefinida, cada 6 meses el juez debe evaluar si la prórroga o no, ahí creo que queda salvada la constitucionalidad. De todos modos, como recién planteaba, no creo que esto haya sido una solución adecuada. ¿Qué es lo que se buscaba? ¿O cuál es el fundamento de esta medida? Se dice, lo que quiero evitar es que el particular obtenga una medida cautelar, se siente sobre el expediente y entonces lo dilate 10 años a su favor porque tiene la medida cautelar. Es cierto que esos abusos existen y que hay que evitarlos. La forma de evitarlo, me parece, no es estableciendo un plazo a la medida cautelar, sino en todo caso lo que tengo que hacer es abreviar el proceso. Y lo que podría haber hecho es, en aquellos supuestos en los que el particular hubiese obtenido una medida cautelar, el plazo de caducidad, en vez de ser de 6 meses, pasa a ser de 1 mes. Y vamos a ver ahí si el particular no se preocupa por impulsar el procedimiento hasta obtener la sentencia final. Y el último aspecto, y concluyo, tiene que ver con el efecto de los recursos contra las medidas cautelares. Las medidas cautelares que se obtienen o se rechazan pueden ser impugnadas, esto es clásico, pasa lo mismo en Nación que en Ciudad, mediante revocatoria con apelación en subsidio, en cuyo caso tengo que apelar y fundar en el plazo de 3 días, o bien puedo plantear la revocatoria, o bien puedo, apelar dentro de 5 días y fundar dentro de 5 días. La regla general es que si conceden una medida cautelar, el efecto es no suspensivo, es decir, la apelación de una medida cautelar concedida es no suspensivo. Sin embargo, la ley de medidas cautelares establece que cuando lo que se suspendió cautelarmente es un acto de alcance general con fuerza de ley, que es lo mismo que decir decreto de necesidad de urgencia o decreto delegado, establece que en esos casos el efecto de la apelación de la medida cautelar es suspensivo. Es decir, si cautelarmente obtengo la suspensión de una ley, de un decreto de necesidad de urgencia o bien de un decreto delegado, el efecto de la apelación es suspensivo. Esto sí creo que es inconstitucional, porque afecta el derecho a la tutela judicial efectiva. Porque entre la apelación en primera instancia y una resolución de Cámara pueden pasar en promedio otros 3 o 6 meses. Y además, ya había unanimidad en el Fuero Contencioso Administrativo Federal que una previsión similar está todavía en la Ley de Amparo, que esto era inconstitucional. Por lo tanto, y así ha pasado, la jurisprudencia, creo que con buen criterio, lo va a terminar planteando inconstitucional. En resumen, o en conclusión, vimos los distintos aspectos de la suspensión judicial de los efectos del acto administrativo y cómo ha sido tratado en la Ley de Medidas Cautelares. En lo personal, yo abrigo la esperanza de que la doctrina y desde la jurisprudencia se efectúe una adecuada interpretación de esta ley que permita volver o mantener un equilibrio entre esas prerrogativas del Estado que necesariamente tienen que existir, como hablaba mi hermano, que además muchas son inherentes, que necesariamente tienen que existir, y también entre las garantías de los particulares, procurando, como en su momento postulaba mi padre, que si hay prerrogativa, que la tiene que haber, que si hay poder, sea para servir a la libertad. Es decir, el poder es necesario, pero ¿para qué? Para servir a la libertad.
y que las garantías y los derechos individuales siempre los concibamos desde una perspectiva solidaria y no meramente egoísta o individualista. Nada más, muchas gracias.